Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Hablando y Ya con Aleja, y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunos experimentos muy controversiales que existieron en la ciencia. Bueno, para dar un poquito de contexto y también como interiorizarnos pues ya el podcast, yo quiero hacer una pregunta que es para ustedes y también para ti. Y es, ¿hasta qué punto es ético hacer un experimento? O sea, ¿hasta qué punto está bien llegar a tratar a un ser vivo, una persona, lo que sea, para saber de que un experimento fue éticamente correcto o no? Porque los que vamos a hablar hoy salen mucho uy, sí. de ese nivel de ética moral, profesional y todo eso. Pero yo, ¿hasta qué punto tú creerías que, y ustedes también nos dan en los comentarios, hasta qué punto tú creerías que es ético llegar en un experimento? Digo que es ético llegar en un experimento y como tal pues en la vida pues, real hasta el punto de uno no dañar tanto la integridad física como mental pues de una persona. Y me refiero como ya acciones que dañan pues psicológicamente a alguien o simplemente como daño pues ya físico, o sea, visiblemente, Ujú. ¿cierto? Porque hay experimentos pues muy horribles que vamos a contarles hoy, que ya pasan pues como ese límite de que ay, fue por por un accidente y fue ya algo intencional. Entonces es como, para mí el punto es no dañar la integridad de una persona. Y que también llegan como al punto, no saben dañar la integridad, sino que también dañar es como la vida. Porque hay Ah, sí, experimentos que se vuelven traumáticos para las personas que fueron parte total. de las personas, no que fueron parte como científicos, sino fueron como las víctimas, por así decirlo. Sí, Se vuelve como muy traumático para la vida de ellos y que no solamente se vuelve como que, uy, eso se quedó aquí, sino que ya eso queda para todo lo que les resta de vida, quedan traumatizados y les hace la vida como un poco más, eh, no sé, con obstáculos y demás. Entonces yo creo que sí, el nivel llega hasta donde yo le creo un trauma permanente a una persona y hasta el punto de que el experimento ya no se queda en el tiempo del experimento, sino que ya se vuelve ya algo de la persona sí. para siempre. Entonces, sí, yo creo que, y bueno, hablando sobre eso, quería introducir a el primer experimento que les voy a contar yo, que es incluso muy controversial, pero porque fue, ya fue usada, pues como que se usó un ser humano como medio de experimento. Y les voy a hablar sobre el caso del bebé que le pusieron pues, los psiquiatras, lo llamaron Albert B. Este bebé era un bebé de 9 meses y esto ocurrió en el año 1920. El psicólogo se llamaba John Watson y y su asistente se llamaba Rosalind Reiner. Ellos dos se tomaron como que la atribución de hacer este experimento porque se basaron en lo que ya había hecho anteriormente otro psicólogo llamado no, Pavlov, bueno, sí, se llama Pavlov. Y este realizó unos experimentos en perros, los cuales trataban de que los perros con un sonido comenzaran como a salivar. Entonces ellos, este Watson decidió como que tomar como que mucha base de ese experimento y digo, si yo puedo llegar, bueno, una persona, pues Pavlov pudo hacer que los perros salivaran con un sonido, yo también entonces puedo hacer de que, y puedo comprobar de que el miedo es algo impuesto y los seres humanos no nacen con los miedos. Ujú. Entonces, bueno, decidieron empezar a buscar como al mejor, ¿qué puede decir? Como, es que suena muy feo, como bueno, sí, a la persona indicada para Ya. ser parte de ese experimento. Y tenían que usar, obviamente, a alguien que no estuviera como con la mente no corrompida de malo, sino como que no tuviera ya miedos impuestos. Una mente que estuviera totalmente limpia. Entonces tuvieron que ir a recurrir a buscar a un niño. En este caso, encontraron a este niño que lo llamaron Albert B. Este era un niño de 9 meses, el cual vivía en un hospital infantil, pero no porque él fuera pues como que estuviera enfermo ni nada, sino porque la mamá de él trabajaba en un hospital, en ese hospital infantil. Entonces ella pues se llevaba a su hijo a su trabajo, pues allá estaban cuidando niños Ujú. y ella para poder no dejarlo solo en la casa se lo llevaba para el hospital. Entonces resulta que ellos comenzaron pues el primer día del experimento se basó como en observación. Entonces primero tenían que ver de que el niño no tuviera pues
ningún tipo de miedo contra ningún tipo de animal, que en este caso iban a ser con animales. Entonces ellos llegaron, le mostraron una rata al niño, el niño llegaba, la sobaba, no le generaba ningún tipo de miedo, se reía con la rata, bien. Pasaron, después le mostraron un perro, el perro también, el niño contento, lo sobaba, pasaba muy bien, se reía. Ujú. Pasó lo mismo con un gato y así sucesivamente, llevaban un conejo y varios animales. Desde el primer día se dieron cuenta de que el niño no tenía ningún tipo de miedo ni trauma con ningún animal, entonces era el modelo perfecto para realizar el experimento. Al día siguiente, ellos comenzaron pues como que a mostrar los animales que le había mostrado el día anterior, pero la idea era como empezar a crearle un miedo hacia un animal. Entonces lo que hicieron fue que empezaron a mostrarles todos. Cuando llegaron a la rata, lo que hicieron fue como que, bueno, ¿qué hacemos? Entonces a este psicólogo le dio por llegar y darle un golpe a una varilla de metal que sonaba muy duro. Sí. Se lo dio y el niño al momento que escuchó el sonido tan fuerte se asustó y empezó a llorar. Le Ujú. dieron que este fue. Entonces ellos llegaron y no solamente no querían hacerlo contra los animales, sino como que darle un miedo en específico. O sea, como Uno que solo. se dieron cuenta que él lloraba y sonó con la rata. Entonces dijeron como que, bueno, coincidió que era con la rata, entonces pongámosle siempre la rata y hagamos lo mismo. Mostremos la rata, hagamos el ruido y él va a llorar. Y así lo hicieron por varios días. Hasta que ya el niño como que relacionó el miedo hacia la rata. Ya no era el miedo al ruido, sino el miedo a la O rata. sea, la veía y ya se ponía a Ajá. llorar. Entonces ellos llegaron y un día le mostraron la rata y el niño apenas vio la rata empezó a llorar. Ujú. Entonces ya se dieron cuenta que estaba listo, ya el experimento estaba hecho. Y no, y entonces empezaron como a escalar con el experimento y empezaron a ver de que si le llevaban un gato, porque se dieron cuenta que la rata era blanca, era muy importante eso. Le llevaban cualquier objeto que fuera blanco, pues no cualquier objeto, Animal. digamos, no un papel, pues un objeto peludo que fuera blanco y le asustaba. Le llevaban un gato blanco y el niño reaccionaba igual, le daba miedo y empezaba a llorar. Le llevaban un perro blanco, lo mismo, le daba miedo y empezaba a llorar. Incluso hasta el punto de que le llevaron una máscara de Papá Noel que tiene la barba blanca y solamente con ver la máscara, o sea, no había nadie, o sea, solamente era como, pues la Máscara. máscara sola, por solamente ver el pelo blanco en esa máscara, el niño le dio susto y empezó a llorar y quería salir, como que obviamente no corriendo, pero sí gateando del lugar. Ujú. Entonces, ya se dieron cuenta que ellos con eso demostraron de que el miedo es algo impuesto, más no uno nace con los miedos. Ujú. Entonces, lo que ellos ya llegaba la etapa como más importante del experimento, que era ya descodificar al niño, pues ya no que no tuviera miedo, pero resulta que la mamá al darse cuenta que le estaban haciendo eso al niño y que el niño haya creado un miedo hacia eso, ella dejó de prestar al niño y se lo llevó del hospital y nunca lo volvió como a facilitar para el experimento. Entonces el experimento quedó como a la mitad Concluso. porque nunca le quitaron el miedo. Mm. Tiempo después, incluso dicen que décadas, empezaron a buscar quién era ese niño y a ver cómo iba con la vida de esta persona. Resulta que hubieron dos personas que, que supusieron que podían ser ese niño, pero nunca los encontraron, pues ya les voy a contar por qué. Una era un niño de 6 años que murió de hidrocefalia, entonces ese pues obviamente ya no lo podían ayudar. Ujú. Y otra, porque les digo, fueron décadas después, muchos años después, un señor de 87 años, el cual también había muerto, pero que este lo que hacía como mucha relación con el experimento era no solamente la edad, también la ubicación, los padres y todo eso, sino que el señor registraba a su familia que él le tenía no miedo, sino pavor a los perros. Y toda la vida le tuvo pavor a los perros. Entonces, esas son las dos personas que creían que podían ser los posibles, las posibles víctimas de ese experimento. Y el experimento, como les digo, quedó inconcluso. Ahí murió la flor, ahí ya terminó. Pero se llega a la conclusión de que el miedo es impuesto, mas no es natural de ser humano. Entonces también Ujú. va de que los papás también van encargados de darle a uno miedo de las cosas, de también experiencias de la vida, y ya esa era la base del experimento. A mí lo que me parece más increíble, pues como analizando ya lo que pasó, fue que como tal, el niño no desarrolló solo el miedo como al animal asociado, sino más que todo a una forma, a un color y una textura. Ah, sí. Entonces es como que va más allá de lo que se ve, pues de la imagen tal cual, o sea, como que de la especie o de lo que vio como tal, sino que abarca muchos más factores, entonces ahí el miedo empieza como a mutarse, pues sí,
porque va cambiando dependiendo pues Claro. como de los objetos, animales o cosas que él vea y relacione como sí, con similitudes ya sea de la textura, del color y de cómo se ven. Es como parecido al miedo a la oscuridad. A las personas no les da miedo la oscuridad en la pieza. Les da Ujú. miedo la oscuridad en cualquier lugar. Como es como a lo desconocido, como a la incertidumbre. Exacto. Pero no, con ese experimento, ahí es donde yo estaba hablando de que hasta qué punto es ético llegar a un experimento. Y más los que vamos a contar aquí en adelante, que, por Claro, ejemplo, al niño de 9 meses literalmente dañaron su vida. obvio. ¿Y a base de qué? Y ustedes se pueden haber, y muchos experimentos que se han hecho y que podemos deducir hoy en día de que el comportamiento del ser humano es de tal manera, digamos, los que hacen, los que no duermen, los de no comer, los de no tomar agua, todos los experimentos que llevan al cuerpo del ser humano al límite, pues tuvo que haber una persona que fue la víctima, o sea que hasta qué punto es bueno nosotros llevar al ser humano hasta un cierto límite para nosotros entender el ser humano. Sino, sino que también yo digo que la ciencia deja mucho de lado muchas veces ese sentimiento, pues como lo que genera las cosas. Y ya se va más al extremo, pues como de los resultados, de los números, del análisis, y se olvida como de que también las personas como que sienten, entonces ya se enfocan mucho como en el experimento, dejando de lado pues muchas cosas, o sí teniéndolo en cuenta, y como que Omiten. lo omiten, sí, como que, ay no, no importa, Solo sigamos. es un individuo, no va a afectar a todo el mundo, entonces no pasa nada. Bueno, el siguiente experimento que les voy a contar se llama el experimento de choque o electrochoques de Milgram. Y este experimento se realizó en julio de 1961. Inicialmente, pues este experimento consistía en evaluar realmente la obediencia de las personas, pero pues como es un experimento, las personas pues como que no era necesario que supieran la finalidad real del experimento. Entonces, cuando lo compartieron pues al público y cuando se lanzó, por decirlo así, la propuesta o la invitación para que existieran personas voluntarias que quisieran acceder pues al experimento, la base con la que lo compartieron fue, eso es un experimento para evaluar el aprendizaje y la memoria de las personas y eso va a ser pues como usado por la Universidad de Yale. Entonces, bueno, era como que, bueno, pues normal. Y eso lo publicaron como en esas pantallas de los buses, ve, Ujú. pues, Como los o paraderos. en los anuncios pues de los buses, como en lugares así, para que muchas personas pues de cualquier tipo pudieran pues ver como que el experimento y quisieran aplicar. A este experimento aplicaron personas entre los 20 y los 50 años y se encontraban pues como con diferentes tipos de niveles de educación. Había pues personas que estaban recién graduadas del colegio, como personas que ya tenían títulos de maestría, doctorados, entre otros. Ese experimento consistía en realizar como lo de los electrochoques, pero estaba realmente conformado con tres integrantes. El primero era el investigador. El segundo, como factor pues que incluía pues esta ecuación, eran los voluntarios a quienes se les designaba como el profesor o el Ujú. maestro. Y el tercero era ya el alumno, entre comillas, y esa era una persona que realmente ya sí sabía pues del experimento, era un colaborador y prácticamente era un actor para que hiciera parte pues del experimento. Lo que tenían que hacer ellos consistía en realizar como una lectura de unas palabras, pues los profesores, y tenían que hacer como una asociación, ¿cierto? Una asociación de las palabras y luego hacían el test a los alumnos. Entonces acá viene lo escalofriante. Eh, Y consistía en que cada vez que el alumno se equivocara, ellos tenían que darle una descarga eléctrica. Entonces, bueno, las descargas comenzaban desde los 15 voltios y terminaban en 450, Ay, pero es que eso lo dan- mata a uno. dando este dato que de los 300 a los 450 voltios ya era pues como ya un nivel mortal, o sea, ya sí pues podían morir las personas. Pero Vea, yo quiero dar un contexto para que ustedes imaginen cómo es eso. El de 12, porque precisamente 15, el iban de... 15. Perdón.
porque yo lo sé porque como lo del carro, no sé, este fin de semana hablé mucho de voltios. Resulta que el de 15 voltios más o menos es como una cigarrera de un carro. Cuando ustedes pueden cargar el celular en el carro, Ujú. es uno de, eso es uno, es entre 12 y 15 voltios. Eso no es mucho. Eso el cuerpo del ser humano es capaz de sentir un chuzoncito en el dedo y ya. O sea, eso no le pasa nada. Ujú. El de, el de 125 creo que es el de las casas, el de uno conecta el celular y todo eso, el televisor. El de 220 es el que uno conecta a un carro eléctrico, o sea, donde uno carga un carro eléctrico que se demora 8 horas cargando, pero donde cargan los carros eléctricos normalmente es uno de 220. Y ahí para arriba ustedes ya saben cuánto cogerá, pues ustedes cargan un carro eléctrico con un 220, esa gente les dejan los pelos parados. Bueno, pero entonces para hacer una aclaración, como ya les dijimos que realmente los que eran pues personas naturales eran los que iban a tomar el rol de maestros y el alumno era una persona contratada. Obviamente las personas que también estaban participando en eso, que eran pues los maestros y los que realmente iban a ser sometidos al experimento pues de la obediencia, ellos iban a recibir un pago y era $4. Para la época además que sí era pues un valor pues más alto, ¿cierto? Cabe resaltar que todos los electrochoques pues, que se les realizaban y todas las descargas pues, eléctricas eran falsos. O sea, eso no, realmente Mm. no iba a ocurrir ninguna descarga. Solo la primera, que fueron sometidos tanto profesor como alumno y fueron sometidos, creo que era la más baja, era de 15 o era de 45. Lo he visto pues con los dos datos. Como para que, por decirlo así, el maestro se pusiera en los zapatos del alumno al que le iba pues someter a las descargas eléctricas, porque claro, él iba a realizarle un test que ya les expliqué y mediante iba avanzando pues las preguntas y el alumno se equivocaba, debía aplicarle una descarga eléctrica y tenía que ir subiendo el nivel, por decirlo así, la primera te equivocaste, te pongo 15, la segunda se equivocó, subo otros 15, entonces 30 y así sucesivamente hasta llegar al último nivel. Mm. Entonces, bueno, hay una cosa muy importante y es que estaban pues separados. El alumno estaba sentado como en una silla eléctrica y lo separaba como un vidrio. Entonces estaban pues como situados frente a frente y pues sí estaba el investigador como en una esquina. Entonces, bueno, comenzó el experimento y ya, como les había mencionado, como las descargas que aplicaban no eran reales, pues o sea, la única real fue la primera. Y todo era pues como para que el profesor pues sí creyera que esto iba a ser real. Pero ya le habían dicho al que era el actor, o sea, el alumno, que tenía que ir fingiendo como los niveles de dolor dependiendo como avanzaba pues el experimento. Entonces él tenía pues como que retorcerse, tenía que gritar, tenía que suplicar, hasta el punto también de decir pues como que pararan y de que él sufría el corazón, que por favor no siguieran. Pero bueno, entonces el experimento comenzó y entonces iban equivocando y eso iba pues subiendo el nivel. Entonces iban aplicando descarga tras descarga. Hasta el punto que les vengo a contar que ya tenía pues como el que gritar de dolor y aparte de eso tenían unas grabaciones como de unos sollozos y unos gritos así pues súper aterradores como para poner más como en ambiente. Obviamente si se pensaba pues como que era real, o sea, el profesor, o sea, las personas que les pagaban creían que eso sí era real, pero ya el actor y la persona que era el estudiante pues ya él sabía pues que era falso. Entonces, bueno, luego de eso ellos llegaban a un punto pues muy alto, entre los 300 y 450 voltios ya era pues algo mortal. O sea, ya si en los 300 voltios las personas comenzaban a experimentar como síntomas que vienen siendo pues ya para estar en estado de coma. Y ya los 450 me imagino yo que ya es algo que acaba con la vida de las personas. Entonces pues era como bastante alto como los niveles que se iban pues a aplicar allí. Otra cosa que les puede generar duda y es como, o sea, cómo era como tan convincente que uno fuera profesor y que el otro fuera alumno. Y el experimento realmente comenzaba con una cajita y cada uno de los participantes, tanto maestro como alumno, debían de tomar pues un papel. Obviamente ya el que era alumno ya sabía que iba a ser alumno siempre, entonces todos los papeles decían maestro. Entonces, bueno, ellos sacaban el papel y obviamente el que ya era el actor decía, ay, me tocó ser el alumno, para que obviamente las personas que participaran fueran pues las evaluadas. Bueno,
se comenzó a hacer descarga tras descarga, pues pregunta tras pregunta, eso iba subiendo el nivel hasta llegar al punto de que los profesores comenzaran a dudar si seguir o no con el experimento, porque la persona que estaba pues siendo el alumno gritaba pues de una manera súper miedosa, súper fuerte, se comenzaba a quejar y decía que él sufría el corazón, que por favor pararan, que pues como que él sentía que se iba a morir y ellos eran como que yo no sé qué hacer, pues como que ellos se quedaban pues muy pasmados, como ellos estaban en medio de un experimento y también les habían advertido desde un principio, ustedes están siendo grabados para que después de eso no vengan a negar nada de lo que están haciendo aquí. Mm. Entonces, bueno, hubo muchas de las personas que estaban participando acá que llegaron a decir que ellos devolvían la plata, que ellos ya no querían seguir, que por favor pararan. Entonces, allí, la única persona con la cual tenían pues la interacción de si seguir o no era con el investigador que estaba allí. Entonces le preguntaban pues como que si podían parar, que por favor. Entonces él les respondía y les decía, eran cuatro frases. La primera era continúe, por favor. La segunda era, el experimento requiere que usted continúe. La cuarta frase era, el escenario B es esencial que usted continúe. Y la última frase, pues que él decía ya final, era, usted no tiene opción, no tiene ninguna opción, debe continuar. Y ya, si después de esa última frase él se volvía a negar, ahí sí ya acaban, o sea, tenía que suplicar prácticamente 5 veces para que ya el experimento finalizara. Mm. Entonces, bueno, luego de eso, ya el experimento pues terminó, como les dije, nada, eso fue real, la única descarga fue la del principio, el resto todo fue pura actuación. Entonces acá vienen los resultados. Inicialmente cuando hicieron ese experimento, lo hicieron con el fin de saber como que si una persona actuaba como dependiendo de sus creencias y de lo que ellos como que, sí, de lo que ellos tal vez harían y no de lo que alguien más les impusiera o les dijera. Entonces acá sí se evaluó mucho pues la obediencia. Entonces los resultados fueron realmente sorprendentes porque se dieron cuenta que ninguna de las personas llegó a parar antes de llegar a los 300 voltios. Y que esa era pues, como les había contado, como ya la cúspide para que la persona comenzara ya a tener pues daños, porque al inicio les dijeron que ninguna de las descargas va a causarle daños pues como irreversibles, pues como para darle esa tranquilidad. Pero obviamente uno sabe que si uno va incrementando, pues obviamente eso está más insoportable, ¿cierto? Entonces, bueno, se dieron cuenta que, acá están los números, que el 65% de los participantes llegaron hasta el último nivel, o sea, hasta los 450 voltios prácticamente, es como pues ya mataron a la persona, entre comillas, y lo tuvieron que hacer 3 veces más, o sea, como que 3 descargas de la última, o sea, para Mm. terminar con toda la prueba. Y eso fue en total 26 de las 40 personas que hicieron parte del experimento. Cuando ellos habían dicho, o sea, los investigadores inicialmente creían que iba a ser pues cero las personas que iban a llegar al final, porque ellos sostenían una teoría de que realmente esto era más como personas sádicas que iban a llegar hasta el final para ver el sufrimiento, ¿cierto? También entre los resultados se dieron cuenta que había personas como que sí disfrutaban ver pues como que la otra persona estaba sufriendo. Mm. Entonces es extraño eso. Y acá viene ya como, por decirlo así, las teorías que tiene Milgram y él saca dos teorías que son la teoría del conformismo y él dice que cuando una persona no tiene la habilidad de tomar decisiones, lo que él hace es como yo entrego mi responsabilidad de tomar decisiones como al grupo o en este caso como que a la persona pues que está al mando y ya yo me como que me lavo las manos. Entonces esa era una de las teorías que él tenía. Y la segunda teoría se llama la teoría de la cosificación y es como tal ya la obediencia y también dice, es un instrumento que realiza los deseos de la persona, de otra persona, o sea, yo me convierto como en tu medio para que tú puedas hacer como lo que tú quieras, pero sin tú hacerlo, entonces yo hago como que todo lo que tú quieras y sin pensarlo, porque yo simplemente estoy cumpliendo órdenes. Y eso fue lo que pasó con esas personas. Estaban cumpliendo órdenes y en algún punto no sabían pues como que si parar o no. Y como estaban en un experimento y se vieron tan como comprometidos en el experimento, ellos no sabían pues cómo parar. Mm.
Y otro de los datos, pues, como que sacaron de ese experimento fue que las personas que tenían como más afinidad, ya sea, yo lo entiendo más como de la edad, ya sea pues tal vez del género o de la forma de cómo se veía la persona, o sea, el alumno, ellos paraban antes el experimento. Y ya, esos fueron los resultados. ¿Qué opinas al respecto? No, que es un experimento que muestra también mucho como el sadismo, como la inhumanidad de las personas, porque por ejemplo, si le mostraron al principio cómo era el electrochoque, que ni siquiera era más fuerte, sino que era como muy breve, mm, era como para que se pusieran como en los zapatos del otro y era como que, uy, no, si yo sentí esto así, y entonces se man cuánto está sintiendo en este momento. Y Ujú. pues como que ninguno quisiera como parar, pues como que varios pararon, sí pararon antes varios, pero no todos pararon antes de llegar a los 300. Por ejemplo, ahí me dicen como que, uy, eso le daron un estado de coma. No, sí le digo como que no, yo qué voy a hacer eso, pues cómo lo va a poner en estado de coma. Claro que la gente, claro que por eso está el experimento, porque todo el mundo diría lo que acabo de decir yo aquí, y en la acción la gente puede, pues sí, como que ser de otra manera. Pero me parece que eso también muestra mucho de que el ser humano es muy, muy poco sensible con los otros. Y son muy poquitas personas que de verdad son sensibles con el dolor ajeno. Porque, por ejemplo, Ujú. como que ellos ven que se está retorciendo, pero como saben que son ellos, le pueden decir como que aguante otro, que usted es capaz. Pero no se ponen los zapatos de otro, como que pues así, puede aguantar otro. Es que eso está muy heavy. Pues con cosas así, digo yo. Y por ejemplo, hay una cosa que se me olvidó pues contar ya del final y tiene que ver con cuando terminó el experimento, obviamente pues les explicaron en qué consistía y muchas personas no entendieron realmente pues la finalidad. O sea, como que hubo gente que, o sea, hasta el día de hoy pues, por decirlo así, no, como que ellos no se enteraron de qué trataba eso y como que no entendieron eso. Y otros que por el contrario quedaron tan impresionados con el experimento que se llegaron a sentir pues como tan mal y afectados moralmente que le escribieron una carta pues como a Milgram diciéndoles que estaban pues como que muy arrepentidos y que si la cárcel existía pues como en la conciencia, que él ya estaba pues como que en la cárcel y que él incluso iba a apelar pues como en un juicio para ver si él podía estar en la cárcel por lo que él había hecho, Mm, porque él ya lo sentía como un crimen, que él había cometido un crimen y que moralmente él no se sentía bien habiendo pues realizado este tipo de actos. Otra cosa que asocian mucho con este experimento y que también por eso se decidió hacerlo fue con todo lo que había pasado pues en el holocausto, de tantas personas que hicieron parte pues como de la operación pues de exterminar a los judíos y todo eso y de que de alguna u otra manera siguieron órdenes sin pensarlo realmente. Entonces eso como que también es una evidencia de que las personas sí hacen cosas porque se las dicen y como que muchas veces como que es la misma presión y por la insistencia como que no hacen algo diferente. es verdad, sí, como que las personas como que, no tengo otra salida, entonces me va a tocar. Sí, como que pues solo están haciendo, pues yo también lo voy a hacer. Pues teniendo en cuenta que en este caso no era tan heavy como el holocausto, eso solamente era como un experimento que le están pagando, no, sabes que yo no quiero más, entonces, nada, yo no me pague nada, Ujú. chao. Pues tipo así, pero también hasta donde llega también la avaricia de las personas, como que, uy, no, pero es que me van a pagar tanto, está como bueno el pago, no puedo terminar de hacerlo, tengo que em, como que generar un acuerdo entre nosotros para que sí me paguen y yo no tenga que hacerle más daño a una persona, pues como que también esas cosas también tienen mucho que ver. Qué horrible. Y también otra cosa que me hubiera parecido interesante es como que en algún punto les hubieran dicho como ustedes al inicio van a hacer el rol de maestros o profesores y al final van a Cambiar. cambiar y ustedes van a ser los alumnos. Tal vez de ahí dicen eso como que uno se la piensa, pero ya terminó de hacer el experimento. Ahora usted sigue como alumno, como que, uy, yo ya no quiero. Porque ya sí me toca a mí realmente experimentar qué sintió, digamos, el otro, aunque hubiera sido pues Es falso, verdad, sí. O tal vez no habían hecho tan duro con nosotros, porque como que yo no lo hago tan duro para que porque cuando me me toca toque a a mí mí. no me... Pero sí, también es de ese Es lado. otra. Eso sí es verdad. Bueno, yo les voy a contar otra historia más, otro experimento. Esta vez fue en animales. Este experimento yo lo llamo como el de los monitos. Pero esa no era la intención pues principal, pues sí son los monitos. La intención principal de este experimento era como demostrar de que no solamente los seres humanos, sino los seres vivos, dependemos más del afecto que de la comida. Entonces aquí va. Eso fue un experimento que se hizo en 1958 en la Universidad de Wisconsin por el psicólogo Harry Harlow. Harry Harlow.
Bueno, este experimento, como les dije anteriormente, se basaba en eso, como en entender de que para los seres vivos es a veces mucho más importante el afecto físico que la misma comida, o Ujú. lo ponen por encima, ¿cierto? No es porque, no como para vivir, sino como que emocionalmente es más importante eso. Entonces, resulta que ellos cogieron y para demostrarlo usaron dos crías de monitos, pues de monitos recién nacidos. Entonces lo que hicieron fue que les arrebataron obviamente a sus mamás biológicas y las reemplazaron, por así decirlo, con dos mamás diferentes. Una mamá era de alambre, o sea, era de varillas y tenía un tetero, un biberón, en el que ellos iban y tomaban leche y pues esa era la comida, ¿cierto? Ujú. Pero una mamá pues de varillas, o sea, dura, fría, sólida. Y después, justo al lado, tenían una mamá, pues también, obviamente, Ujú. un muñeco, pero este no tenía comida, simplemente era como si fuera de felpa, como si fuera de tela. Y entonces era mucho más suave, era cálida, era más cómoda, por así decirlo. Entonces empezaron y soltaron a los monitos y se dieron cuenta que ellos de una se fueron, como ellos lo estaban esperando, se fueron de una para la mamá que tenía, bueno, mamá, para el muñeco que tenía el biberón. Pero se dieron cuenta que fuera de todo pronóstico, ellos no preferían a la mamá que tenía biberón, sino que ellos tomaban del biberón y después de una se iban corriendo a abrazar a la mamá que era de tela. Oh. Entonces, luego él llevó como que el experimento un poco más allá y Harlow decidió ponerlos a prueba como con cosas que dieran miedo para un animal. En este caso, él creó un robot, el cual era de metal, hacía ruidos demasiado estruendosos, tenía ojos brillantes y también realizaba movimientos que eran poco predecibles. Ujú. Entonces, de una, ellos se lo mostraron al monito y el monito de una, porque las mamás están justo una al lado de la otra, los muñecos, y se dieron cuenta que cuando soltaron a ese robot, el monito obviamente se asustaba de una y lo que iba a buscar primero era la mamá que era como de felpa, que era como de, sí, como de tela. Lo interesante es que este monito inmediatamente buscaba pues como que refugio en la mamá que podría ser como más físicamente, no, en textura puede ser más parecida a la que sería su mamá biológica. Ujú. Entonces se dio cuenta que incluso el monito iba a buscar refugio en esa mamá falsa, en ese muñeco, y eso le daba como ese empujón para él poder ir e investigar el muñeco, el robot que estaba haciendo ruido, y le daba como que esa seguridad de poder ir a investigarlo. Entonces, bueno, trascendieron más el experimento y hicieron un cuarto. Y en el cuarto habían juguetes y habían elementos que eran como desconocidos. Y mandaron al monito solo. El monito solo no se movía del espacio y se quedaba pues como muy temeroso, no investigaba más allá. Después, el siguiente paso del experimento era poner a su mamá, pues como que de felpa, esa de tela. La ponían dentro de ese recinto y el monito de una iba y la abrazaba. Y eso le servía a él como apoyo para ir y empezar a investigar el entorno y a familiarizarse con él. Mm. Luego le quitaron a esa mamá y metieron al otro monito. Y pusieron la mamá de metal, la que tenía el biberón, pero no era confortable. Y se dieron cuenta que la reacción del monito fue la misma que como si no hubiera ninguna mamá. Él se quedaba en un rincón temeroso y no se movía, no investigaba nada. Entonces, bueno, el experimento terminó en que se dieron cuenta de que el afecto es mucho más importante, no solamente pues como para la vida cotidiana, sino también como para uno salir adelante, pues en este caso los monitos pues Ujú. investigar, empezar a conocer su mundo y todo eso, es muy importante tener como un afecto físico, más allá de solamente comida. Entonces, pues obviamente eso viene a ser como muy antiético, es porque los monitos crecieron, obviamente tuvieron daños irreversibles en su comportamiento y también sufrieron de depresión, de ansiedad y bueno, y más cosas que obviamente dañaron pues su vida normal. O sea, ya ellos crecieron como con traumas a sonidos, a experiencias, por el simple hecho de no tener una mamá biológica, eso les creó un trauma. Entonces, pero sí se llegó al punto de que se dieron cuenta que en realidad el ser humano, y no solamente el ser humano, sino también los seres vivos, necesitan primordialmente más el afecto físico que incluso la misma comida. Pues obviamente no para vivir, pero sí para coexistir. Ujú. Entonces, también acá donde yo voy, digo como que hasta qué punto es bueno hacer un experimento, hasta qué punto es bueno llegar, de que se puso, como que se le dañó la vida a esos monitos. Ya sabemos que es muy importante el afecto físico, pero ¿a costa de qué? También. Sí, total.
Y por ejemplo, algo que me parece a mí como increíble de eso es que pues se habla del afecto, pero realmente es también un ser inerte, pues simplemente es como una textura que se asemeja, pero en ningún momento le está dando como, no sé, un abrazo o lo está protegiendo y le está tapando de algo, como hacen pues los Ujú. monitos que uno ve o lo carga, nada, sino que simplemente es como lo que pasa en el mismo experimento, como que ellos lo asocian con texturas y como sí, más, es, la palabra es la textura, cómo se Sí. siente, y no simplemente con la forma tal cual como es, no. O sea, es como esa textura, es increíble eso. Y claro, porque si uno se pone a ver la otra cosa que tiene pues el biberón y eso, si es un palo, si es una cosa fría y rígida, no se parece para nada a la textura de, pues, de lo que viene siendo pues un mono. Ujú. Entonces ellos sí lo pueden asociar como que bueno, es como de felpa, es otro mono, como yo, O es no algo que sé. o algo que a él le gusta, porque también se ha visto que los monitos van y cogen a los cuidadores, también los abrazan, pues como que también Ujú, es como ese calor, como esa comodidad que hay en ese, sí es raro, no sé cómo es explicarlo. extraño. Pero también hay otra cosa, y es que ahí decían también en el experimento que demuestra que el ser vivo, si no encuentra cariño en lo que naturalmente daría cariño, él va a buscar de alguna u otra forma buscar ese cariño y encontrarlo en algo que no es nada natural. Entonces también Increíble eso. muestra de que, por ejemplo, muchas personas que de pronto en la casa no tienen el mismo, no les ponen atención, no les dan cariño, lo que sea, esa persona va a buscar sí o sí reemplazar ese cariño, sea con cualquier otra cosa, con, no sé, salir con los amigos por ahí, con familias de otros amigos, con una pareja, con un animal. O sea, el ser vivo siempre va a buscar ese cariño y ese afecto físico en cualquier cosa que se lo pueda dar. O sea, como que uno al final busca son manifestaciones que lo acerquen a uno a sentir pues ese amor o sentirse pues como en su lugar seguro, tranquilo y eso tiene mucho sentido. Como también, por ejemplo, en internet uno ve muchos comentarios de personas que describen pues a influencers, youtubers, lo que sea, como pues gracias a ti yo me siento como si tuviera una amiga muy íntima o si tuviera pues alguien que me escucha, pues y en ningún momento la persona lo está escuchando, simplemente es una persona como nosotros que está acá hablando y que tal vez uno no interactúa directamente así con ustedes, pero digamos por comentarios sí, pero, acá viene el pero, esa persona, por lo que yo creo, nunca ha hablado así como que interactuado con comentarios directos con la persona, sino que simplemente es el hecho de escucharle, la representación de que la persona está teniendo una interacción que uno se apropia y cree que es directamente ya íntima y con uno. Eso también es una cosa que yo vi que estaban haciendo como un análisis sobre por qué en pandemia Twitch empezó a ser como una plataforma tan famosa. O sea, porque la gente de la nada le empezó a interesar ver videos, no videos, sino lives. O sea, como que estar en un live de una persona. Ujú, Y eso se remonta por ejemplo, en Japón, que ustedes saben que en Japón la gente es como muy concentrada, como que en Japón y en China a veces como que trabajo, trabajo, trabajo sí. y trabajo. Entonces, allá hubo un tiempo en los que las personas cuando se van a vivir solas, allá también se tiene como esa costumbre de que al momento de comer se reúne la familia y ese momento es todos en la mesa, todos se acompañan. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se van viendo más como la independencia entre los jóvenes y todo, entonces se tenían que ir a vivir solos, en lugares más pequeños, no compartían con nadie cuando comían, entonces ahí fue que empezó esta tendencia de la gente que come, es que no me acuerdo cómo se llama ese nombre, pero son esas personas que, que es como Dani Abocado, yo no sé qué, que comen, que son comiendo y que se graban comiendo Ujú. y que ellos hablan con sus seguidores y todo eso, y son comiendo, y que se van volviendo cada vez comidas más mórbidas y que comen, que tomen todo cochino, eso fue como que ya se volvió como más amarillista, pero al principio solamente como comiendo, eso lo usaban allá en Japón y las personas lo veían mientras comían como para poder sentirse acompañados, así Mientras como su comían. tradición. Entonces también se trasladó a la época pues del 2020, cuando todos estamos encerrados, de que la gente empezó a ver más más streaming, porque se tenía que reemplazar ese
como ese proceso de que, o esa acción de uno interactuar con personas. Ujú. Entonces servía como ese momento de uno estar en un streaming y ver a alguien en vivo y yo poder chatear con una persona, como que reemplazaba, por así decirlo, esa interacción social que yo estaba perdiendo en ese momento. Entonces por eso Claro, dice que esa época se detuvo tanto el pico del streaming. Y hoy en día, sí, bien. ya, hoy en día, pero no es tanto como antes. Ah, O no, sea, yo no claro. conozco a tantas personas. Antes la gente veía mucho, mucho, mucho. Y veía mucho Twitch e incluso le tocó un poquito a Kick. Pero hoy en día no son tantas, o sea, sí son muchas, pero no son tantas como antes los que veían streaming. Pero sí, eso sí tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, hay una cosa que también yo siempre he escuchado, y es como que, digamos, uno está en la casa haciendo algo y uno sí o sí pone algo de fondo. O sea, no todo el mundo lo hace, pero la mayor parte de personas que uno conoce y con las que uno habla, ya sea que ponen música o ponen algo que suene y dicen como que, ay, para sentirme acompañado. Sí. Aunque uno ni siquiera le esté prestando del todo tanta atención como para uno no escuchar como que el ruido de la soledad, entre comillas, el ruido de la soledad. Uf, uy, tremenda frase. El ruido de la soledad. Claro. Siguiente experimento. Me Sí. siento como Doofenshmirtz. ¿Por qué? Doofenshmirtz malvados y asociados. El que Por entendió, entendió. experimentos. Pero bueno, esos experimentos yo digo que son de los más horribles que vamos a hablar el día de hoy. No sé, creo yo. Que son los experimentos médicos que realizaron los nazis. Y eso ocurrió pues, en la época del Tercer Reich, entre 1933 hasta 1945, que ya pues sí finalizó todo eso. Mm. Inicialmente, como muchas personas ya saben, y si no saben, pues les cuento, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se buscaba, pues o lo que buscó el Tercer Reich, era limpiar, por decirlo así, su sociedad para tener como una, unas personas pues de sangre pura, o sea, los alemanes así. Entonces ellos lo que querían hacer era como exterminar a los judíos, a las personas que no eran como aceptadas del todo, entre esos personas homosexuales, gitanos, personas con enfermedades, etc. Entonces, con ayuda de los médicos comenzaron a hacer los primeros experimentos como para acabar ya pues como con todas esas personas que ellos no querían y para parar pues de que ellos se siguieran entre comillas reproduciendo. Entonces comenzaron a ingresar a estas personas a los hospitales o a las clínicas y comenzaron a hacerles intervenciones quirúrgicas para dejarlos pues estériles. O sea, desde ahí ya comenzaron a hacer Mm. algo y era obviamente en contra de su voluntad, porque es como que, ah, usted es una persona así, ah, pues venga, pum, estéril. Como ya ahí se va cortando pues como que su reproducción, según lo Ujú. que ellos querían. Luego de eso vienen como tres pilares fundamentales pues para ellos para realizar ese tipo de experimentos. El primero de ellos era un tema centrado con la sobrevivencia del personal militar, porque como ellos tenían que estar pues invadiendo más territorios, más países, ciudades, ellos tenían pues como que velar porque ellos estuvieran bien. Entonces comenzaron a experimentar con estos temas. El otro tema son pruebas de fármacos y tratamientos. Y el tercer tema era con avances de las metas raciales, que era también como con el perfeccionamiento, por decirlo así, de la línea pues de los alemanes. Bueno, en cuanto a esa primera línea de experimentación, que era más que todo pues para mejorar la sobrevivencia pues de los militares en cualquier tipo de situación, comenzaron a realizar experimentos pues, como muy crueles a las personas en diferentes campos de concentración, como el de Auschwitz. Entre los experimentos que les comento, está uno que me pareció pues muy cruel y era relacionado con los accidentes aéreos que tenían los pilotos y una situación hipotética que cayeran, digamos, en el mar. Entonces hicieron un experimento con las personas que están en el campo de concentración y lo que hacían era que los sumergían en agua a ver en cuántos días, horas o semanas, no sé, se morían pues de hipotermia. Mm. Entonces, bueno, prácticamente ellos morían obviamente pues congelados. Otro de los experimentos era más relacionado con como que a ellos los tiraban desde el aire en un avión para ellos también tener la certeza si un avión de guerra de ellos llegaba a fallar, a qué altura era pues seguro para los militares tirarse. Entonces también a ellos los sometían pues a pruebas en altura a ver
pues cuál era la altura segura para ellos tirarse, obviamente más que ahí ya Mm, muchas personas pues morían. Otra de las cosas, esa me pareció también pues muy cruel y era también relacionada con el mar y era que si llegaban a caer en el mar, si era posible sobrevivir pues tomando agua de mar. Ya sabemos que la respuesta es no. mm. Entonces, bueno, le suministraban agua de mar durante varios días hasta que obviamente las personas pues se morían de deshidratación porque pues eso no es agua potable. Ya en cuanto a otro tipo de experimentos, que era en cuanto a los fármacos, eh, en esa época había pues muchas enfermedades conocidas como el tifus, entre otras, y lo que hacían ellos era como que tratar de buscarle, digamos, cura a eso, entonces comenzaban a experimentar con las personas del lugar y les empezaban pues a inyectar prácticamente pues las enfermedades, o sea, les hacían heridas o simplemente como que les inyectaban Mm. como que pues sí, eh, era tifus, tuberculosis, fiebre amarilla, la malaria, pues como varias enfermedades, a ver si ellos lograban pues encontrar y experimentar algún tipo pues de cura. Otra cosa que hicieron que me pareció muy cruel fue que estas personas también fueron expuestas a algún tipo de gas como el fósgeno y la mostaza. Y eso era o sea, lo hacían más como con el fin de tratar de ver si eso curaba alguna de estas enfermedades que ya les habían pues inyectado. Obviamente pues no. Y ya como que la tercera fase pues de experimentación que se enfocaba más como en preservar la vida y mejorar los rasgos pues de la raza aria, había uno, pues un médico que fue muy conocido, que fue Joseph Mengele, y él era conocido también como el ángel de la muerte. Mm. Más que todo, él hizo muchos, pero muchos experimentos en niños y le interesó mucho el tema de los gemelos. Entonces él siempre buscaba pues como que en los hospitales gemelos recién nacidos y pues le encantaba eso. E incluso hay cosas muy crueles que cuentan de él que pues digamos él estaba esperando una mamá que estaba embarazada a ver si tenía pues gemelos. Entonces bueno, vio que tenía un niño, entonces pum, ah no, no me sirve, pum, lo mataba. O sea, hacía cosas muy, muy crueles. Tanto así que cuentan de él que él tenía pues como que los fetos de los niños y se los mandaba pues a estudiar a un montón pues de médicos o amigos conocidos de él. Otro de los experimentos más perturbadores que me pareció a mí de él fue que tenía pues un grupo de gemelos, pues dos gemelos, y él quería experimentar como volverlos a ellos siameses. Entonces llegó, los puso de espalda y los cosió. A ver, pues como que ay, se van a volver siameses. Entonces, bueno, pasaron, no sé, alrededor de 3 días y ya murieron pues de gangrena, porque obviamente, pues, ¿qué es Uy. eso? Otra cosa que él hacía también era con ellos, investigaba mucho pues el tema de, como todo el tema de los genes, cómo estaban como configurados en el sistema, todo eso. Entonces les inyectaba también enfermedades, a ver si un gemelo era resistente a esa y si como que hacía transfusiones de sangre, a ver como que si le servía pues al otro, o sea, hacía unos experimentos muy, muy raros. Y otra cosa que también hacía muy extraña, como que tenía una fijación por los ojos, que la gente incluso llega a decir que él tenía como una colección pues de ojos de las personas que él llegaba pues como a Mm. revisar o experimentar. Estos niños eran tenidos como en un pabellón aparte de los campos de concentración y eran, por decirlo así, como, entre comillas, los más favorecidos de todo el mundo. Pues realmente nadie era favorecido ahí porque el fin de ellos era pues muy, muy triste, muy grave. Entonces les daban buena alimentación con el fin pues de que él pudiera hacer como sus buenos experimentos. Pero al mismo tiempo se sabía que muchos de ellos iban a fallecer porque él, digamos, funcionó, no sé, tal cosa de la transfusión, entonces, bueno, ya este bebé se murió, pues este gemelo se murió, entonces ya no me sirve el otro gemelo, entonces también lo voy a matar para hacer ya como estudios Ay. en los dos. Entonces, funcionaba pues así. Otra cosa muy rara que él hacía era como que los amputaba, pues como que voy a hacer una amputación a ver qué pasa, o sea, sin necesidad alguna. O les extraía pues como, no sé, los dientes o cosas así para estudiar. Entonces él hizo cosas muy inhumanas. Uy, no, todas esas cosas de esos nazis, esa gente era muy pasada, esa gente hacía Ujú. experimentos. Yo creo que los experimentos más heavy que se han visto en la historia ha sido los nazis, esos manes eran Horrible. muy inhumanos. Y toda esa gente, uy, Dios mío, con Ujú. razón todo ese tema lo censuran tanto de tantos lados, de redes y todo eso. Es Es horrible. que esa época fue muy dura y esa época, eso
Es que todo lo que cuentas todo es súper inhumano, o sea, todo, todo, todo. No solamente los gemelos, sino que tiraban la gente, que les inyectaban enfermedades, uy, eso, pues súper inhumano todo. Y acaba de contar una cosa que falta agregar, que por ejemplo otra cosa que él quería experimentar era como la mutación del color de los ojos. Entonces él a una persona viva le inyectaba como químicos para tratar de cambiarle el color, porque claro, si uno se pone a ver la raza aria tenía ojos claros, azules, eran blancos y rubios, entonces él estaba tratando como de mejorar esa condición y tratar como de comprobar científicamente que estas personas que eran como los rechazados, entre comillas, que ya les dije, pues todas las personas que lo conformaban, judíos, Ujú. personas con enfermedades, todo eso, eran, digamos, como inferiores, por decirlo así, como que ellos ya eran defectuosos, entre comillas, como que él trataba de probar eso y decía, sí, es que ellos no soportaron eso, o sí, es que según estos estudios que les dicen en la sangre, son pues como que inferiores a los de tal persona que sí es de raza aria. Entonces, otra cosa que no sé si ya sea un experimento, pero se llamaba la fábrica de mamás, que también Ah, eso lo hablamos en un eso capítulo. también fue pues de los nazis y lo que hacían era como que tenían unas casas donde las mujeres pues prácticamente se embarazaban y se embarazaban y se embarazaban para tener como más, Meros criaderos. sí era un criadero, es horrible, para tener más niños de raza aria. Entonces tenían que ser así súper rubios, con ojos azules, blancos, altos y así. No, qué vuelta, esa gente, esa época sí fue muy heavy, esa dice, uy, no, es que son experimentos demasiado, pero demasiado inhumanos, o sea, es que de verdad que, Horrible. qué vuelta, o sea, qué pesar de la gente que tuvo que haber sufrido eso. Luego los experimentos de ellos no llegan, es que se pasan de lo psicológico y empiezan a ser físicos, esa es la cosa, Exacto. empiezan a cambiar, o sea, porque los que les hemos estado contando son muy psicológicos, en Ujú. cambio son como físicos y son como más de tortura, diría yo, es que son muy tesos. Son muy horribles, son... O sea, pero si uno se pone a ver, hicieron como cosas que también hacen con los animales, pero ya en personas. Ah, eso sí es verdad. Total. Por eso muchas veces la gente, o bueno, deberían todo el mundo hacer eso, no comprar productos que sean testeados en animales, porque de verdad que a los animalitos les va mal. Que por Ujú. ejemplo a los conejos que yo me acuerdo que les echaban como las cremas para ver si les irritaba la piel y O en les los generaba, ojos. ajá, eso da, sí, no, y los champús también se los prueban en animales a veces. Obviamente sale mucho más barato hacer eso y el producto te sale más barato, pero ¿a qué costo también, diría yo? Ujú. Voy a agregar la última cosa para cerrar de este tema del que hablé yo. Y es, yo vi una vez, eso como se llama, es una exposición de una mujer, pero es un performance, Mm. realmente se llama así, donde ella muestra como la crueldad que le hacen o que le ejercen a los animales, pero ella dice que se lo hagan a ella. Entonces como que hagan todos esos ensayos en el cuerpo de ella. Entonces ella como que se mete en una vitrina y la exponen a eso, como que a que le echen cosas en los ojos y ella ahí sufriendo, pues como si fuera ya un animalito en el que hacen las pruebas pues de control. Le echan cosas en los ojos y se ve ya súper mala, piel así irritada y todo el mundo ve eso, pues eso es como un performance. Pero también que a nivel de performance, o sea, la pelada prestarse para eso. No, Eso es que que lo es puede dejar horrible. ciega, le puede ganar quemaduras. Ujú. Porque es que son químicos que si no los hacen bien, pues una crema normal, usted se la echa y eso lo hidrata y todo eso, pero porque tienen los químicos donde deben estar. Pues eso se pasa, puede que le haga una quemadura ahí bien rara, es que eso me da vuelta. Qué pesar. No, esos experimentos de los nazis son otro nivel, esa gente ya estaba loca. Esa gente estaba loca. Pero bueno, ahora vamos con la última historia bueno, historia no, el último experimento del día de Experimento. hoy. Este fue hecho en 1973 por el psicólogo David Rosehan. Este, pues, llamó el experimento Cuerdo en lugares dementes. Y ese experimento consistía en meter a 8 personas, o sea, contándose a él, 8 personas, 7 personas más él, distribuirse en diferentes hospitales mentales y hacer como la entrevista para poder ingresar. Esto con la idea de que quería comprobar si los enfermeros y las enfermeras sabían diferenciar entre una persona cuerda y una loca. Ahí cabe recalcar que todos los que hicieron parte del experimento, las 8 personas, incluyendo pues al psicólogo, todos estaban bien, o sea, ninguno tenía un problema mental, Ujú. nadie tenía nada. La cosa es que la entrevista para poder ingresar, lo que ellos hicieron fue contar toda su vida.
pero había un pequeño truco y era que ellos contaban toda su historia común y corriente, pero ellos decían que de vez en cuando había una voz en su cabeza que les decía, que les repetía las palabras vacío, hueco y golpe. Ujú. Por eso los lograron, pues como que lograron entrar a los hospitales mentales. La cosa es que a 7 de esas personas las diagnosticaron con esquizofrenia y a uno lo catalogaron con trastorno afectivo bipolar. Resulta que, bueno, cuando lograron ingresar las 8 personas, comenzaron ya a actuar, ahora sí, común y corriente, como actúan en su día a día, como una persona que no está loca. Ya se dejaron pues de mentir pues con síntomas y empezaron a su vida cotidiana, común y corriente. La cosa es que los mismos enfermeros empezaron como a relacionar cada una de sus acciones normales con acciones que eran psicópatas o Ujú. eran, pues sí, de enfermedades mentales. Por ejemplo, había uno que le gustaba mucho escribir, que le gustaba mucho hacer notas. Y resulta que el enfermero puso en su expediente que el paciente tenía un trastorno compulsivo sobre la escritura. Habían algunos que esperaban a la hora de que abrían el comedor o se quedaban esperando en una silla al lado de la puerta para a la hora que abrían el comedor y empezaron a diagnosticar de que tenían trastornos por esperar al lado del comedor. Ujú. Empezaron también en la lectura, que tenían trastornos compulsivos por leer mucho. O también había otros que hablaban con otros huéspedes, con otros pacientes del hospital y también los catalogaban como locos y les dan un señalamiento exactamente como con un tipo de trastorno por hablar con otros pacientes. Entonces, la cosa es que todos los enfermeros, las enfermeras y los enfermeros no se daban cuenta que ellos estaban actuando, que no eran verdaderamente locos, sino que simplemente eran actores. Pero lo teso es que los pacientes sí sabían que ellos eran locos, que no eran locos. Y los pacientes les decían a ellos, usted no está loco, usted es un periodista. Y como, o sea, Y la cosa es que los pacientes les decían los pacientes les decían a los enfermeros y a las enfermeras, decían, esos no son locos, ellos son unos periodistas que están aquí metidos en un experimento. Y nadie les creía. Y les decía, y decían que estaban locos por decir eso. Y resulta que en promedio todos estuvieron 19 días en el manicomio. ujú. Unos duraron más de 50 pero no fueron todos. Uno o dos. La mayoría fueron en promedio 19 días. Y a todos salieron del manicomio porque todos tuvieron que admitir el parte médico y todos tuvieron que decir que sí estaban locos y empezar a tomar pastillas para poder controlar una demencia que no existía. Mm. Al momento que termina el experimento, este psicólogo hace público su experimento con datos, con testimonios, con todo, con nombres de los hospitales mentales y esto genera un gran revuelo, pues porque ya se empiezan a ver de que en los hospitales mentales no sabía ni siquiera diferenciar a alguien sano a alguien mal. Entonces llega a un hospital mental y le dice a ese, le manda con una carta, le dice a ese psicólogo, ¿sabe qué? Mándeme cuando usted quiera, no me digan qué fecha, mándeme usted a sus actores, que nosotros los vamos a encontrar. Resulta que pasaron meses y en ese hospital registraron 40 personas que eran supuestamente impostores. Lo teso del experimento es que ese psicólogo asegura nunca haber mandado a nadie. Mm. Entonces ahí es que eso ayudó mucho a transformar la psicología y transformar la forma en la que los médicos, las enfermeras y los enfermeros como que diagnostican a una persona. Porque en realidad se dieron cuenta que no estaban diagnosticando nada, literalmente no sabían qué es lo que estaban haciendo. Y entonces a partir de ahí también se llega a una conclusión, y es que si a vos te encasillan en una enfermedad, todo lo que tú hagas va a ser por culpa de esa enfermedad, Y como en torno a eso, pero claro. simplemente puedes estar aliviado, puedes no estar enfermo y por el simple hecho de que quien te encasilló en esa enfermedad, todo lo que hagas va a ser con base en esa enfermedad, a pesar de ser acciones comunes y corrientes. Eso está muy, o sea, eso ya está demasiado, Le metieron duro. es que la palabra no es que es indescriptible, porque es que es demostrar que obviamente ellos también pueden estar equivocados. Entonces ya pasa esos límites de que, ay, que el conocimiento, que el parte médico, que el diagnóstico, como que es reconocer que de alguna u otra manera ellos también se pueden equivocar.
Y porque es verdad, todos somos humanos y uno sí se puede equivocar, y es como que el diagnóstico de esa persona está mal, que es muy grave, sí es muy grave, pero se dieron cuenta que sí, es que existe el error. Y fuera de eso de que, entonces, ¿hasta qué punto estaba hasta qué punto estaban ellos totalmente informados de cómo es una enfermedad mental para poder catalogar a una persona totalmente sana con una enfermedad mental? Y me faltó decirles que las 8 personas que entraron allá, todos salieron con los mismos, o sea, todos salieron diagnosticados con algo. Como les dije al principio, con los mismos diagnósticos que les hicieron. Al principio salieron, Ujú. todos salieron con, 7 salieron con diagnóstico de esquizofrenia y uno salió con diagnóstico ¿cómo es? Bipolar afectivo, afectivo bipolar. Sí, Entonces, todos salieron diagnosticados y todos eran sanos. Entonces, ¿a qué punto una persona que es catalogada como enferma en realidad está enferma? muchas veces son solamente uno que otro síntoma y ya lo abarcan y quieren meterlo o encasillarlo uno en eso. Como una frase que una vez una amiga me dijo a mí, como, usted no es como lo que usted está diciendo, como que usted, o sea, como que uno no se puede catalogar en algo, digamos, yo estoy sintiendo ansiedad, como que, ay, yo soy ansiosa. No, usted no es ansiosa, como que la ansiedad no la define usted. Usted puede sentir ansiedad en ciertas ocasiones, pero usted no es ansiosa, o sea, como que usted no catalogará a alguien por algo, como Por una acción en usted no es específico. eso, usted no es eso, usted saque eso de la cabeza. Y es verdad, uno, tal vez en momentos, sí, es como la gente que dice, ay, yo soy depresiva. No, hay momentos donde uno está muy triste, es justificable, o simplemente a veces hay gente que, pues porque es que la depresión no es un estado de ánimo, eso hay que entenderlo, porque mucha gente dice como que, ay, Ujú. no, es que estoy más depresiva, eso no es un estado de ánimo, eso ya sí es como un trastorno, es algo pues más profundo que no se define con, ay, me siento así, no. Es una condición mental. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, ay, que me siento así. No, hoy sintió pues tristeza, pero mañana además que va a estar pues normal y probablemente sí sea así y ya. Ese experimento me gustó mucho y por eso lo dejé al final, porque eso confirma lo que yo siempre le he dicho a Aleja, yo no creo en los psicólogos, porque y yo tampoco creo que todo el mundo, hoy en día todo el mundo tiene depresión, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene que de enfermedades mentales y anteriormente nadie tenía tantas enfermedades. Yo siempre he dicho que yo no creo en los psicólogos. Obviamente sí hay personas que tienen problemas mentales, evidentemente, pero son personas que, que no las catalogan por una acción en específico, sino por muchos síntomas en general que están unidos. Pero hoy en día alguien siente un síntoma, dos, y ya dicen que están enfermos y que ya tienen problemas mentales. Pues yo no creo en los psicólogos. Eso siempre he dicho que no, es que es una mentira. O sea, no todo el mundo está enfermo. O sea, todo el mundo por estar triste un día no es, o estar 3 días tristes seguidos, no tiene que ser Ujú. depresivo. Pero también yo digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo siento que si hay profesionales, pues como que en ese ámbito que no, tal vez no son los mejores dando sus diagnósticos y tratando pues como los pacientes, ¿cierto? Que hasta la gente dice como que es muy difícil encontrar un psicólogo, un terapeuta, o sea, eso no es tan fácil. Entonces, como que también se trata como que esa relación que uno establezca con la persona y de cómo esa persona reaccione frente a los casos, porque todo, o sea, una persona que no tenga tampoco pasión por lo que hace va a decir como que, ay, sí, usted se enfermó. Siguiente. Ah, de verdad. Entonces yo digo como que tampoco está echar a todo el mundo de que no, que eso no existe y que es malo, no. Yo sí creo que si hacen algunos hacen buenas labores, otros no como deberían ser, ya son como personas, De verdad, también es válido. Respeto el punto. pero no lo comparto. Sí, no, normal. Pero sí, ese experimento dice muchas cosas. Que pues en esa época sí estaban muchos estaban equivocados. Obviamente fueron cambiando las cosas y puede que hoy en día ya sea diferente. Ujú. Pero en esa época sí estaban todos muy equivocados. La verdad, porque eso fue mera cacheta en la cara. Sí, Y bueno, hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que la hayan pasado ujú, bien, que se hayan entretenido, que hayan de pronto, como aprendido experimentos raros, antiéticos de la humanidad sí. y que, no sé, también denos sus opiniones, qué opinan de esos experimentos. Ustedes qué dicen, ¿vale la pena poner en riesgo la salud mental y física de un individuo para que todos sepamos cómo funciona algo? ¿O hasta qué punto es ético llegar en un experimento para conocer el funcionamiento de algo? Es muy importante. También queremos saber cuál fue el experimento que más les llamó la atención, cuál fue el que ustedes dicen,
increíble, eso está demasiado perturbador. Otra vez, perturbador. Perturbador. ¿O cuál fue el experimento que ustedes digan como que pues no, eso es, o sea, ¿cómo es posible que hagan eso? O sea, no, no estoy de acuerdo. Y bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Hablando y Ya. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Spotify, en TikTok, en YouTube. Estamos en WhatsApp. ¿Tienes el número? Ah, bueno, vamos a dar aquí el número de WhatsApp. Recuerden que tienen que poner más 57 porque es un número colombiano. Entonces, si están en otros países con número de otro país, no les va a dar. Entonces, tienen que poner más 57. Y ahora sí, el número que les va a dictar también está acá abajo. Es 301-878-3748. Recuerden que también tenemos comunidad en WhatsApp. También les vamos a dar aquí el QR para que se hagan parte de la comunidad. Ahí vamos a estar pasando mucha información porque Ujú. se viene pronto un evento público aquí en Medellín y por los que estén aquí en Medellín pueden asistir tranquilamente. Vamos a estar pasando la información por las redes sociales cuando sea el momento indicado, pero ya casi es. Y, bueno, Y bueno, si tienen alguna historia o algún tema que les gustaría que habláramos en un siguiente capítulo, recuerden que nos pueden dejar una sugerencia en los comentarios, nos pueden hablar por cualquier red que les mencionamos anteriormente o al correo hablandoya@gmail.com. Los vamos a estar leyendo. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir. ¿Por qué no están suscritos? porque Suscríbanse. no les gusta el contenido, ok, si no les gusta que hacen viéndolo, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.